Bendecidos y bienvenidos a Escudriñando las Escrituras, transmitido por aquí, por nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo. Hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos estado trabajando sobre las características que son indispensables conforme a la palabra del Señor en la vida de un líder, pero yo he dicho en la vida de todo creyente. Y estamos utilizando la Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: esto es muy cierto, como deben ser los que presiden. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado por los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Y la característica que vamos a trabajar en esta edición es esta: que no puede ser un recién convertido, no puede ser un neófito. Ahora bien, se ha dado la tendencia de nombrar personas recién convertidas al liderato por varias razones. Número uno, a veces por la necesidad dentro del cuerpo de Cristo. O quizás también, número dos, por la ignorancia, por ignorar lo que acabo de leer, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Tengo que admitir que no siempre hay personas dispuestas y disponibles para trabajar en el ministerio. Y estas dos palabras son indispensables, porque hay personas que tienen disposición, lo quieren hacer, lo desean hacer, pero no tienen disponibilidad en su agenda, no tienen tiempo para hacerlo. Por lo tanto, no lo pueden hacer. Y está lo contrario, están personas que tienen todo el tiempo, la agenda está vacía, tienen el tiempo, pero no tienen la disposición de hacerlo. Así que para poder ser líder se busca a alguien que esté dispuesto y también disponible. Ante estas situaciones, he visto la tendencia de que se nombran personas recién convertidas a Cristo al liderato. Ahora bien, sobre todo cuando un pastor entiende, o un líder entiende, que como se ha tenido éxito en el mundo profesional o en el mundo empresarial o en el mundo deportivo, ahora también van a ser efectivos dentro de la iglesia, y esto no es así. Ahora, ¿qué significa ser un neófito? ¿Qué significa ser un recién convertido? Un recién convertido es una persona que apenas acaba de nacer de nuevo. Es un bebé espiritual y jamás debe ser escogido como un dirigente espiritual. ¿Por qué? Porque necesita tiempo, tiempo para madurar, tiempo para crecer en la vida cristiana, porque es necesario que evidencie el fruto del Espíritu Santo. Así que un líder no solamente comparte carisma, no solamente comparte talento, no, tiene que compartir el testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Ahora, un neófito también puede hacer referencia a un creyente que lleve mucho tiempo congregándose, pero nunca ha crecido. Y como pastora por 27 años, tengo que decirte que yo conozco mucha gente que llevan 10 años en Cristo, 20 años en Cristo, 25 años congregándose y todavía se comportan como un bebé espiritual. Siguen siendo inmaduros, siguen siendo carnales. Amén. Y es por esta razón posiblemente que el apóstol Pablo
no menciona el liderazgo en la iglesia en Corinto. Voy a leerte varios versos bíblicos. Voy a leerte primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al 3. La iglesia de Corinto, una de las iglesias más problemáticas que menciona la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Quiero leerte un poco más de la palabra del Señor. Allí mismo, en la primera carta a los Corintios, pero ahora en el capítulo 6, los versos 5 y 6. Si tienes Biblia, léelo conmigo. Dice la palabra del Señor: digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. El 7 dice así: ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta sus propios hermanos. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es: ustedes no están capacitados para recibir las verdades profundas de Dios. Ustedes tienen una vida espiritual infantil, una vida inmadura. Y aquí se evidencia porque el apóstol Pablo tuvo que trabajar con ellos cosas como estas. Mire, celos, orgullo, inmoralidad, pleitos, problemas en el matrimonio, idolatría, abuso en la cena del Señor, el uso de los dones espirituales, y aún tuvo que trabajar con dudas sobre la resurrección de Jesucristo. Como estamos estudiando, te voy a decir qué vas a estudiar. Mira, en el capítulo 1, el apóstol Pablo tiene que estar trabajando con celos. En el capítulo y con divisiones. En el capítulo 3, con celos. En el 4, con orgullo. En el 5, con inmoralidad. Con pleitos en el 6. Problemas matrimoniales en el 7. Idolatría. Estamos hablando de iglesia. En los capítulos 8, 9 y 10. Abuso en la cena del Señor en el capítulo 11. Problemas con el uso y comprensión de los dones espirituales en los capítulos 12, 13 y 14. Y la duda sobre la resurrección en el capítulo 15. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está llamando: ustedes son niños, son neófitos, no han crecido. Ahora, el apóstol Pablo mismo nos da la razón principal por la que un creyente nuevo en la fe jamás debe ser un líder. Dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Quiero leer Proverbios 16, 18. Búsquelo conmigo en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice la palabra del Señor: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Entonces, una persona que no es maduro espiritualmente va a creer que una posición dentro de la iglesia de Jesucristo es igual que una posición empresarial o una posición en el mundo secular. Cuando Jesús enseñó que los más grandes en el reino de Dios son los más que se humillan, son los más que sirven, son los más que se postran. Y es que el orgullo ha destruido a mucha gente. Al diablo lo destruyó. Creo que usted ya conoce la historia. Y cuán fácil se le hace
a una persona carnal enorgullecerse de los logros. Y el peligro es no darle la gloria a Dios y creer que es por el talento personal. Ahora, todo cristiano, no importa cuál sea su grado de madurez en el Señor, podría convertirse en víctima de Satanás en este aspecto. Y si una persona madura se tiene que cuidar, imagínese usted un recién convertido. En esta parte me parece importante hablar del origen del orgullo. Satanás fue el que originó y el que promovió el orgullo. Puedes leer de asignación Isaías, capítulo 14, versos 12 al 14 y también Ezequiel, capítulo 28, versos 11 al 17. Pero también el orgullo proviene del corazón del ser humano. Vamos a leer Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Y dice el verso 23, todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. ¿Y cuáles son los resultados del orgullo? Y conocer los resultados es importantísimo porque nosotros le hacemos mucho bien a una persona recién convertida cuando no le damos oportunidad en el liderato. Escuche, por el orgullo, Satanás fue arrojado del cielo. Lea de asignación Isaías 14:12 y Ezequiel 28:16. De hecho, Adán, el primer hombre en un lugar de perfección como el paraíso, fue expulsado del Edén. Lo dice Génesis 3:24. Por lo tanto, cuando hablamos de no ser un neófito en el liderato, todo creyente debe hacerse una pregunta. ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo estoy madurando? ¿Cómo está avanzando mi vida espiritual? ¿Estoy estancado? ¿Será que todavía estoy lidiando con cosas de niño? ¿O quizás con algún pecado? ¿Con alguna rebelión? ¿Sigo siendo un niño o una niña que no crezco por falta de alimento sólido, como dice Hebreos 5:11 al 14? Y finalmente, ¿qué decisión voy a tomar para poder crecer en la fe y alcanzar la madurez en la vida cristiana? Esa madurez que es necesaria, esa resistencia que es necesaria para ocupar una posición de liderato en la Iglesia de Jesucristo. Con estas preguntas me despido, no sin antes presentarte mi quinto libro, El reto de los teólogos, más de 400 páginas con preguntas y respuestas bíblicas. Este título responde a mi sección radial que se llama así, El reto de los teólogos, donde en aproximadamente 20 minutos respondo 3 preguntas bíblicas. Aquí mismo, en el canal de YouTube Marlene Arroyo, usted puede disfrutar cada edición de El reto de los teólogos. Te espero en la próxima edición y no olvides suscribirte y presionar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Hasta la próxima.